Bueno, hermano, vamos nuevamente al Evangelio de San Mateo, el capítulo 5. Estamos hablando sobre las bienaventuranzas. Aleluya. Bendito sea el Señor. Hoy quiero que miremos del verso 10 al verso 12. Vamos a leer esta parte y estaremos hoy hablando sobre la bienaventuranza de sufrir por causa de Cristo. La bienaventuranza de sufrir por causa de Cristo. Verso 10: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Siéntese, hermano, por favor. La bienaventuranza de sufrir por causa de Cristo. Bueno, es cierto que uno, como miembro de la iglesia, como seguidor del Señor, como líder, uno no considera que el sufrimiento sea un motivo para uno ser feliz, para uno estar contento, para uno, estar gozoso, porque como hemos dicho, la palabra la bienaventuranza o la palabra bienaventurado significa feliz, significa dichoso y significa digno. Y pues uno no considera que el sufrimiento sea una felicidad o cause felicidad en uno, que el sufrimiento le produzca a uno gozo. Pero el Señor dice aquí en su palabra que sufrir por causa de la persona que sufre, por causa del Señor, por causa de servir a Dios, por causa de hacer su voluntad, puede considerarse como una persona bienaventurada. O sea, por ahí especifica: bienaventurados los que padecen persecución, dice, por causa de la justicia. Porque uno puede padecer persecución y dificultades por otras cosas, y en ese sentido pues uno no es bienaventurado. Pero cuando uno padece, uno tiene dificultades por causa del Señor, por causa del testimonio de Cristo, por causa del Evangelio, por causa de servir a Dios, uno debe considerarse una persona bienaventurada. Mire que una de las cualidades de nuestro amado Salvador Jesucristo era la honradez. Él nunca dejaba a nadie con duda. El Señor era claro y hablaba a las personas con mucha sinceridad, y les hablaba sobre el costo, el precio que su seguidor o su discípulo iba a pagar por causa del servicio a Él. Él les decía claramente que servirle a Él no era fácil, que había que pagar en muchas ocasiones un costo muy alto por hacer su voluntad. Y todo el que sirve al Señor, todos los que servimos como líderes en la obra de Dios, debemos tener eso muy claro, que siempre que sirvamos al Señor vamos a estar expuestos al sufrimiento, vamos a estar expuestos a situaciones que uno a veces no quisiera vivir, pero que por causa del Señor, por causa del servicio a Él, a veces estas cosas suceden. Mire que la palabra
nos enseña que los primeros cristianos, ellos tuvieron que sufrir mucho por su fidelidad a Cristo. Tuvieron que sufrir mucho por servir al Señor. El hecho de servir al Señor afectó prácticamente todas las áreas de su vida. No hubo una área en la vida de estos primeros cristianos que no fuera afectada por causa de su servicio a Dios. Y es lo mismo que sucede hoy con todos los que nos disponemos a servir a Dios. Muchas áreas en nuestra vida se van a ver afectadas por servir a Dios, por nuestra fidelidad a Cristo, por nuestro compromiso con el Señor. Cuando uno mira la palabra, uno se da cuenta que el compromiso de los primeros cristianos al Señor, eso hizo que fueran afectadas muchas áreas de su vida. Entre ellas fueron afectados sus trabajos, fueron afectados sus bienes. O sea, ese compromiso con el Señor hizo que sus bienes fueran afectados en muchas ocasiones. Y su trabajo fuera afectado también por causa de su servicio al Señor. Cuando uno mira en Hebreos el capítulo 10, mire Hebreos capítulo 10, verso 32 al verso 34. Hebreos capítulo 10, verso 32 al verso 34. Mire que el escritor a los hebreos les dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de habéis sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis. Oiga esto: y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Entonces, mire que ese compromiso de muchos de ellos, su compromiso con Cristo, hizo que sus trabajos fueran afectados. Su compromiso con Cristo hizo que sus bienes fueran afectados. Mire, por ejemplo, los hermanos que eran constructores, a veces los buscaban para construir los templos paganos. Y era una lucha con ellos, hermanos. O sea, como sabían que ellos no lo iban a hacer, entonces los buscaban precisamente para tener un motivo de acusarlos, para tener un motivo para perseguirlos, para tener un motivo de hacerles daños. Habían otros que adoraban a esos ídolos, que construían esos templos paganos, pero solo por complicarle la vida y por tener un motivo para perseguir a los que servían a Dios. Entonces, fulano es constructor y ese es cristiano, ese es discípulo de Cristo, y él dice que él estas cosas no las hace porque él no va a construir un lugar donde no se adore a Dios. Y entonces usaban eso como un pretexto para tener un motivo para perseguirlos. Entonces sufrían por eso. Por ejemplo, dice la historia también que a los que eran sastres los buscaban para fabricar las túnicas de los sacerdotes paganos. Buscaban uno que fabricaba los trajes y decían: mira, allá hay un creyente, uno que va a la iglesia. Entonces vamos a buscarlo para que confesione los trajes de los sacerdotes de los lugares o de los templos paganos, porque sabían que ellos iban a negar.
Sabían que ellos iban a decir, no, yo no voy a fabricar un vestido, un traje para una persona que lo va a usar para adorar ídolos y para ofrecer culto a dioses paganos. Entonces ellos decían, no, yo no me comprometo. Así que era muy difícil para muchos hermanos encontrar un trabajo donde su lealtad a Cristo no se viera comprometida. Esa fue la vida de muchos de los hermanos de la iglesia primitiva. Les tocaba luchar, no era fácil, pero si ellos tenían que escoger entre su lealtad a Cristo, alabado sea el nombre del Señor, el verdadero cristiano no lo dudaba. O hace el templo o sufre las consecuencias, no lo hago. O hace las túnicas del sacerdote pagano o va a tener problemas, pues tengo problemas. Y una serie de situaciones, pero ellos estaban dispuestos, ellos habían hecho un compromiso con el Señor de lealtad, de servicio, de ser fiel a Dios. Alabado sea el nombre del Señor, sabiendo que eso les iba a traer dificultades, les iba a traer problemas. Entonces, uno a veces, con tal de no tener problemas, pues uno más bien cede. Si me toca hacer cosas que como cristiano, que como un líder de la iglesia no se ve bien, con tal de no tener problemas, yo las hago. Pues si me toca hacer esto que sé que no está bien, con tal de no tener problemas, yo lo hago. Y uno se encuentra con hermanos, con líderes, con personas que están dispuestos a ceder sus principios con tal de no chocar, de no tener una confrontación, una dificultad, con tal de llevarla uno, entre comillas, bien con todo mundo. Bendito sea el Señor. Entonces mire que afectaba sus trabajos, afectaba sus bienes, pero también su compromiso con el Señor afectaba su vida social. El líder que se compromete a servir a Dios tiene que entender que su vida social va a ser afectada. Su vida social va a ser afectada. Muchas cosas de nosotros van a ser afectadas por causa de nuestra relación con Dios. La primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 4, verso 1 en adelante dice, al verso 4, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para que no viváis el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y mire lo que dice el verso 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Y qué pasa? Os ultrajan. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces mire que muchos de ellos, su compromiso con el Señor iba a afectar su vida social. Y era lo que el Señor prácticamente le estaba diciendo a sus discípulos. El hecho de seguirlo a Él iba a afectar muchas áreas de su vida.
El hecho de que usted y yo sigamos al Señor y sirvamos al Señor van a afectar muchas áreas de nuestras vidas. Hay cosas que a veces los demás pueden hacer, pero que usted y yo no podemos o no debemos hacerla. Y a veces no es que sean cosas malas, pero es que usted es un líder. Es que usted es una líder. Usted es una persona que Dios ha colocado en un lugar de privilegio, en un lugar de honor. Alabado sea el Señor. Y hay cosas que a otra persona pues se le pudiera de pronto, pero a un líder ya la gente lo va a señalar y va a decir, pero él es líder. Hay muchas áreas de nuestra vida que van a ser afectadas por nuestro compromiso con el Señor. Bendito sea Dios. Mire que en la iglesia primitiva la mayoría de las fiestas se celebraban en el templo a un dios pagano. Se hacían los servicios a ellos. Las comidas que se compartían en muchas de esas fiestas eran eran comidas dedicadas también a dioses paganos. Entonces, muchos de los seguidores del Señor tenían que desconectarse de sus compañeros, tenían que desconectarse de su vida social en muchas ocasiones para no fallarle al Señor. En muchas ocasiones tenían que quedarse solos con tal de agradar a Cristo, con tal de hacer la voluntad de Dios. Mire, el hecho de usted y yo servir al Señor ha afectado muchas áreas de nuestra vida social. Hay actividades donde sus familiares lo invitaban antes, ahora ya no lo invitan. Hay reuniones donde la familia antes contaban con usted y ahora ya no cuentan con usted. Hay actividades donde usted era el centro de la reunión y ahora dicen ya no lo llamen porque él ya no es de los nuestros, ya lo perdimos. Alabado sea el nombre maravilloso de Cristo para siempre. Entonces, mire que el servir al Señor, el ser un instrumento, el colocar nuestras vidas en las manos de Dios para servir a Dios, puede afectar, hermanos, nuestra vida social. Y un líder tiene que tener eso claro. Su vida social puede ser afectada si usted se dispone a embarcarse en el camino del liderazgo, a montarse en la embarcación, en el vehículo del liderazgo. Tiene que entender que parte de su vida social va a ser afectada también. Reitero, hay cosas que no son malas, pero que a un líder no se le ve bien que las haga, que las practique. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. A su nombre sea la gloria para siempre. Aleluya. Pero no solo eso. Mire que el cristianismo, la responsabilidad de muchos de los seguidores con el Señor, llegó a afectar también su vida familiar. Llegó a afectar su vida familiar. Bendito sea Dios. Miren lo que dice Mateo capítulo 10. El Señor todo esto se lo dijo a ellos. Mateo capítulo 10, verso 33 al verso 37. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz y no espada,
porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Bendito sea el Señor. Entonces usted ve que el Señor les está dando esta instrucción a sus discípulos. Les está dando esta instrucción a sus futuros colaboradores, a los que van a continuar con el legado cuando Él ya no esté, y les está aclarando todo el panorama. El compromiso con Él iba a afectar muchas áreas de su vida. Su trabajo, sus bienes, iba a afectar su vida social, pero también podía afectar su vida familiar, porque muchos de sus familiares no iban a estar de acuerdo con la decisión que ellos tomaban, con el paso que ellos querían dar, con esa decisión que ellos tomaban de servir y de seguir al Señor. Mire que el cristianismo traía a menudo no paz, sino una espada que dividía la familia. Porque alguien se convertía en una familia y tomaba la decisión de servir al Señor, y eso no traía paz a la familia, sino un problema. Porque muchos de los familiares no iban a estar de acuerdo con esa decisión. Y eso se vive hoy todavía. Muchas personas sufren y su familia prácticamente los hacen a un lado cuando ellos deciden o toman la determinación de servir al Señor. Hay hermanos que los familiares le han dicho: si usted se convierte a eso del evangelio y está ya con esa gente y va en los parques haciendo culto y esto, y aquí en el pueblo, haga de cuenta que no tiene familia. Que no tiene familia. Mire, hay casos de familiares de hermanos que los han agredido físicamente por el hecho de los hermanos ir a la iglesia, por el hecho de los hermanos haberse convertido al Señor. Hay padres que le han dicho a sus hijos: escoja, o Dios o nosotros. Si usted va a seguir con eso del servicio a Dios, avise de una vez y olvídese que tiene papá, que tiene mamá, que tiene hermanos, que tiene familia, que tiene herencia, y se va de aquí. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Mire, muchos perdían herencias, muchos perdían sus bienes, se les cerraban las puertas en su casa, en su familia, por el hecho de estas personas servir al Señor. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Pero el Señor les dice a ellos: ustedes van a sufrir todo eso. Ustedes van a tener todos esos problemas. Los enemigos de su casa, los enemigos suyos serán los de su propia casa. Mire, hermano, tenemos el caso de hermanos que la esposa le ha dicho: si usted sigue yendo a la iglesia, yo no vivo más con usted. Y los han dejado solos. Hermanos que han dejado a las esposas solas. Hombres que han dejado a las hermanas que vienen a la iglesia, las han abandonado por ellas servir al Señor. Hombres que le dicen a la mujer: o tome la decisión, o es la iglesia o soy yo. O es Cristo o soy yo. Y han dicho: lo quiero mucho, mi amor, pero es Cristo. Y no es fácil, hermanos, no es fácil. Alabado sea el nombre del Señor. Hijos que los padres le han cerrado la puerta por servir al Señor. Vive Cristo para siempre. Alabado sea el Señor. Y entonces el Señor le dice claramente: el que ama, para cerrar todo esto, Él les dice: vea, ustedes van a tener enemigos de su propia casa por servirme a mí.
por hacer mi voluntad. Eso es que cualquier joven de la iglesia que está terminando sus estudios universitarios, que es un profesional, que vaya y le diga a los familiares que no son cristianos: yo no voy a ejercer mi profesión porque voy a dedicarme al evangelismo, a la obra misionera. ¿Qué cree usted que le van a decir la gran mayoría? Este se volvió loco. No van a apoyar esa decisión. Le van a decir: usted en esa iglesia le lavaron el cerebro. A uno de pastor le ha tocado tener inconvenientes con familias por eso. Que vienen los familiares a decirle a uno: ¿qué fue lo que usted hizo con mi sobrina, con mi sobrino? Que ahora quiere irse por allá a otro país que hacer la obra. ¿Y qué pasó con la carrera? Con un muchacho tan preparado, una joven tan preparada, irse por allá a otra parte. ¿A usted qué es lo que le pasa? Y uno se mete en problemas y uno ahí sí dice, como dijo David: ¿qué he hecho yo? Sí, hermano, mire, hasta en eso a veces un pastor sufre en una iglesia por esa situación. Porque vienen familiares de hermano a hacerle reclamo a uno: hermana Olga, ¿cómo es eso que mi sobrina que es profesional, que tantos años mis hermanas, mi hermano bregando para que estos muchachos se preparen, y ahora que no quiere ejercer la carrera, que se va de misionera no sé para dónde, eso qué es, que se va a pastorear? Eso ustedes, ¿por qué le meten eso en la cabeza a los muchachos? Alabado sea el nombre maravilloso de Cristo para siempre. Me acuerdo que en una ocasión llegó un hermano y me dijo: pastor, van a venir mi familia a hablar con usted por fulana, porque ella era una niña de la iglesia, una ingeniera de minas, y ganaba muy bueno, le iba muy bien, pero su anhelo en el corazón, hermano, Dios le metió ese fuego por la obra misionera, por servir a Dios, y no, eso se formó una revolución en la casa. ¿Y quién iba a pagar? El pobre pastor. Tremendo. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces mire que el Señor les dice: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y era lo que en San Lucas dice: el que no aborrece a padre, madre, mujer e hijos. Esa palabra aborrecer en que aparece en San Lucas 14 quiere decir lo que dice aquí: el que ama a padre o madre más que a mí. O sea, esa palabra aborrecer quiere decir amar menos. No era que el Señor estaba mandando a aborrecer a papá, aborrecer a mamá, aborrecer a la esposa, no. Esta es la interpretación. O sea, por encima de todo debemos amar al Señor. Y si usted quiere ser un buen líder, si usted quiere servir al Señor como Dios quiere que le sirva, usted debe amar al Señor por encima de todas las cosas. O sea, es la exigencia de Él. Y Él les dice claramente: o sea, si yo no estoy por encima de lo que usted más ama, entonces no puede ser mi discípulo. Entonces no me puede seguir. Entonces no puede embarcarse en esta labor del liderazgo. O sea, mi relación con Dios tiene que estar por encima de todo. Por encima de todo. Mi amor a Dios tiene que estar por encima de todo. Cuando uno ama a Dios por encima de todo, a uno nada lo desestabiliza, nada lo desubica. Y mire que aquí está colocando lo más querido, aquí está colocando lo que cualquiera de nosotros más amamos. A mamá, a papá, a hermanos, a esposa, a hijos, que se metan con todo lo suyo menos con ellos. Su sangre tira. ¿Sí o no? Eso es lo más querido. Usted puede venirse de la casa peleado con su hermano. Y peleado y discutieron y se dijeron gordos, flacos y de todo.
Pero usted llega aquí y le dicen, mire que allá le están pegando a su hermano, usted es capaz que sale en carrera, de que usted le olvida todo. En mi tierra decían, la sangre tira, la sangre llama. Y esa es esa parte donde el Señor toca lo más sensible de nuestra vida. Tenemos que amarlo por encima de lo que más amamos para poder ser sus discípulos, para poder servirles, para poder ser útiles en sus manos. Que mi amor al Señor esté por encima de todo, hermanos, de todo. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿cómo dice el Señor en Mateo 5? ¿Qué debemos hacer en medio del sufrimiento por causa del Señor? Y aquí terminamos. Gozaos y alegraos. O sea, cuando usted esté sufriendo por causa del Señor, cuando usted esté sufriendo por evangelizar, por predicar la palabra, por dar buen testimonio, por rendir su vida al servicio del Señor, el Señor le dice, gócese y alégrese, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cuando sufrimos por causa del Señor, eso a la larga nos va a producir gozo, nos va a producir felicidad, nos va a producir alegría. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Y esos son bienaventurados, porque el Señor dice que el galardón de esas personas que sufren por su causa será grande en el cielo. Hay galardones en el cielo para los líderes que le sirven al Señor con todo el corazón, para las personas que han abierto su corazón y su vida para servir al Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos, y que siempre haya en nosotros esa disposición y ese amor para servir al Señor. Vamos a estar de pie y le damos gracias al Señor. Eterno Dios y Padre que estás en los cielos, adoramos tu nombre y te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites estudiar esas enseñanzas que tú compartiste con tus discípulos, donde estabas, oh Dios, formándolos para la gran labor, el gran trabajo que ellos tenían que realizar. Te damos gracias, Señor, y pedimos cada día que tú nos ayudes, que tú nos bendigas, Señor, y que podamos hacer cada día tu voluntad. En el nombre de Jesús, te ruego una vez más por el liderazgo de esta iglesia, que tú lo sigas levantando cada día como lo has venido haciendo a lo largo de estos años, que siga fortaleciendo, capacitándolos, llenándolos de ti, para que sigan siendo instrumentos útiles en tus manos. En Cristo Jesús, nuestro amado Salvador, te doy muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Amén.